Che, qué quilombo este libro. A ver si te lo puedo explicar tranqui, como para que lo fumes sin que te explote la cabeza. El Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein es un intento heavy de llegar a la posta sobre cómo funciona el lenguaje y cómo lo usamos para hablar del mundo. ¿De qué va el libro en criollo? El libro se divide en un montón de proposiciones numeradas, onda árbol genealógico. Wittgenstein arranca con la idea de que el mundo es todo lo que pasa, los hechos. Y estos hechos pueden ser simples o complejos. Lenguaje y realidad. Un espejo roto. Para Wittgenstein, el lenguaje es como un espejo del mundo. Las proposiciones que hacemos sobre el mundo son como figuras o modelos de la realidad. O sea, tienen que tener la misma estructura lógica que los hechos que representan. Si no, es como querer meter un elefante en un fitito. No va. Hechos atómicos son los hechos más básicos, que no se pueden descomponer en otros hechos. Onda, el perro está sentado. Objetos son los componentes de estos hechos atómicos. En el ejemplo anterior serían el perro y sentado. Para Wittgenstein, estos objetos son simples e indestructibles. Proposiciones atómicas son las que afirman estos hechos atómicos. El perro está sentado. Sería una proposición atómica. El lenguaje ideal, una utopía lógica. Wittgenstein se imagina un lenguaje perfecto, donde cada objeto tiene un solo nombre y cada proposición representa un hecho de forma clara y precisa. En este lenguaje ideal no habría lugar para ambigüedades ni malentendidos. Pero claro, este lenguaje no existe en la vida real. Funciones de verdad, armando las oraciones. Las proposiciones más complejas se construyen a partir de las proposiciones atómicas usando funciones de verdad. Estas funciones son como conectores lógicos que determinan el valor de verdad de la proposición compleja en función del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, lo que se puede decir y lo que no. Acá viene lo más controversial. Wittgenstein dice que solo podemos hablar con sentido sobre los hechos del mundo. Las cuestiones de la ética, la estética, la religión, la metafísica, todo eso queda fuera del lenguaje significativo. Son como cosas que se muestran, pero no se pueden decir. Es como querer explicar un chiste, pierde la gracia. Algunos puntos clave del libro. La forma lógica. Es lo que tienen en común el lenguaje y el mundo, lo que permite que el lenguaje represente al mundo. Pero esta forma no se puede expresar con el lenguaje, solo se puede mostrar. Los límites del lenguaje. Para Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No puedo pensar ni hablar de lo que está fuera de mi lenguaje. El solipsismo. Wittgenstein le da una vuelta de tuerca al solipsismo, la idea de que solo existe mi mente. Dice que, en cierto sentido, el solipsismo es correcto, pero no se puede decir, solo se puede mostrar, porque los límites de mi lenguaje, y por lo tanto de mi pensamiento, son los límites de mi mundo. La filosofía como crítica del lenguaje. Para Wittgenstein, la filosofía no es una ciencia ni una teoría, sino una actividad crítica. Su objetivo es aclarar los pensamientos, mostrar los sinsentidos que se esconden en el lenguaje. El sinsentido. Gran parte de lo que se ha escrito en filosofía, según Wittgenstein, es sinsentido. No porque sea falso, sino porque no cumple con las reglas lógicas del lenguaje. Es como hablar sin decir nada. Lo místico. Todo aquello de lo que no se puede hablar con sentido pertenece a la esfera de lo místico. Pero esto no significa que no tenga importancia, sino que se manifiesta de otra manera, más allá del lenguaje. El final del camino, callarse. El libro termina con una frase que se hizo famosa. De lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Es como si Wittgenstein nos dijera, che, llegamos hasta acá, ahora dense cuenta de que hay cosas que el lenguaje no puede abarcar. La onda de Wittgenstein.
Al final, Wittgenstein no quería darnos un sistema filosófico cerrado, sino más bien invitarnos a pensar sobre el lenguaje de una forma nueva, a cuestionar nuestras propias certezas y a ser conscientes de los límites de lo que podemos decir. Espero que te haya servido esta explicación. Ojo, este libro es denso y se presta a 1000 interpretaciones. Lo mejor es que lo leas vos mismo y saques tus propias conclusiones. Dale, que no muerde. Ahora vamos a la inmersión profunda de este librazo. Adelante, maestros. Prepárense para una inmersión profunda en el Tractatus Lógico-Filosóficus de Ludwig Wittgenstein. Ah, sí. Abordaremos una de las obras más desafiantes de la filosofía, que explora los límites del lenguaje y su relación con la realidad. De acuerdo. Lo interesante es que Wittgenstein argumenta que la esencia de la filosofía no se puede expresar con palabras. Bien interesante. ¿Cómo exploramos un libro que en esencia afirma que no se puede hablar de filosofía? Buena pregunta. Eso es lo que vamos a descubrir. Exactamente. Para este deep dive, tú eres la persona perfecta para ayudarnos a armar este rompecabezas. Me alegra escuchar eso. No se preocupen si no están familiarizados con Wittgenstein o la filosofía en general. Claro. Desglosaremos las ideas complejas del Tractatus para hacerlas accesibles y, lo más importante, relevantes para ustedes. Porque al final la filosofía no debe ser un ejercicio abstracto, sino una herramienta para comprender mejor nuestra propia experiencia del mundo. Totalmente de acuerdo. Y uno de los conceptos más intrigantes del Tractatus es la idea del mundo como una colección de figuras. No. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre eso? Claro, Wittgenstein propone que entendemos el mundo creando figuras de hechos en nuestras mentes. Ajá. Estas figuras son como representaciones mentales, como un mapa que nos guía por un territorio desconocido. Entonces, si quiero entender el concepto de mesa, Sí. necesito crear una figura mental Ajá. que represente todas las características esenciales de una mesa. Exactamente, pero la clave está en la estructura lógica. La figura en tu mente debe tener la misma estructura lógica que el hecho real de la mesa. Ya veo. Para ilustrar esto, Wittgenstein usa la analogía del disco gramofónico. Interesante. La música, la notación musical, las ranuras del disco, todos comparten una estructura lógica común. De acuerdo. Como si cada elemento fuera un personaje de una obra de teatro, Ajá. con un papel específico que contribuya a la narrativa general. Espera una estructura lógica entre un disco de vinilo y la música. ¿Cómo es eso posible? Suena un poco abstracto. Piénsalo así. Las ranuras del disco guían la aguja que produce los sonidos en un orden específico, recreando la estructura de la música. Ajá. Del mismo modo, nuestras figuras mentales capturan la estructura lógica de los hechos del mundo. Entiendo. Sí, No se trata de una simple copia, sino de una representación que captura la esencia lógica, la esencia de las relaciones entre las cosas. Entonces, si nuestras mentes construyen el mundo a través de estas figuras, ajá. ¿qué implicaciones tiene esto para el lenguaje? Verdad. Hay límites en lo que podemos expresar. Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Interesante. Wittgenstein argumenta que el lenguaje, para ser lógico, debe reflejar la realidad perfectamente. Pero esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Así. No podemos hablar del mundo como un todo, solo de hechos específicos dentro de él. Imagina tu campo de visión. Puedes ver lo que está dentro de este campo, ¿verdad? Sí. Pero no puedes ver más allá de sus límites. Del mismo modo, el lenguaje solo puede representar los hechos que caen dentro de su propio campo lógico. Entonces, intentar hablar del mundo en su totalidad sería como intentar ver más allá de los límites de nuestro campo visual. Exactamente, un esfuerzo inútil. Exactamente. El lenguaje está intrínsecamente ligado a nuestra perspectiva individual. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a una idea que a menudo se malinterpreta. Ajá. El solipsismo. Ajá. Esa idea de que solo existe mi propia mente y que todo lo demás es una ilusión. Sí. Wittgenstein creía en eso. No, exactamente. Wittgenstein argumenta que el mundo es mi mundo. No es una afirmación que podamos hacer, sino algo que se muestra a través de los límites de mi propio lenguaje. El mundo está limitado por mi lenguaje, por lo tanto es mi mundo. Espera un segundo. Sí. Entonces, el solipsismo no es una teoría filosófica en sí misma, Sino más bien una consecuencia inevitable de la forma en que el lenguaje funciona. Exacto.
Es una de las muchas ideas provocadoras que Wittgenstein presenta en el Tractatus. Nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la realidad del lenguaje y nuestra propia posición en el mundo. Definitivamente me está haciendo cuestionar muchas cosas. Y si solo podemos hablar de hechos específicos, ¿cómo sabemos si lo que decimos es verdadero o falso? Buena pregunta. Wittgenstein creía que una proposición, es decir, una afirmación, obtiene su significado a través de su conexión con los hechos. Una proposición verdadera representa un hecho que existe en el mundo. Una falsa, no, ahí besabo. Piénsalo como un interruptor de luz. Está encendido o apagado, verdadero o falso, dependiendo de si la luz está encendida o no. Entonces, si digo, la silla es roja, sí, solo es verdadero. Si hay una silla roja en el mundo real. Correcto. Si la silla es azul, mi afirmación es falsa. Exacto. Parece simple. Pero ¿qué pasa con las afirmaciones que no se pueden verificar de esa manera? Ahí es donde entran las tautologías y las contradicciones. Wittgenstein argumenta que estos tipos de proposiciones, aunque no representan hechos específicos, son cruciales para la estructura del lenguaje. Interesante. Son como las reglas del juego, que no determinan el resultado, pero sí establecen las condiciones para jugar. ¿Puedes darnos un ejemplo de esto para que podamos entenderlo mejor? Claro, piensa en la frase llueve o no llueve. Es una tautología, siempre es verdadera sin importar el clima. No dice nada específico sobre el mundo, pero nos muestra algo fundamental sobre la lógica del lenguaje. Es como decir, un círculo es redondo, siempre es cierto por definición. Exactamente. Y lo interesante es que Wittgenstein nos invita a considerar que a menudo nos encontramos con proposiciones en la vida cotidiana, que suenan profundas, pero que en realidad son tautologías disfrazadas. ¿Te refieres a frases como el amor es amor o la verdad siempre prevalece? Exactamente, suenan bien, pero en realidad no nos dicen nada concreto sobre el mundo. ¿De acuerdo? Son como castillos de arena, se ven impresionantes desde lejos, pero se derrumban al primer toque. Me encanta esa analogía. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en estas trampas del lenguaje? Wittgenstein nos llama a ser más críticos con el lenguaje que usamos y a buscar la conexión real entre las palabras y los hechos que pretenden representar. Ya veo. A veces el silencio es más revelador que una frase grandilocuente. Es un desafío, sin duda. Sí. Pero si el lenguaje tiene límites, significa eso, que hay cosas que simplemente no se pueden expresar con palabras. Esa es precisamente la cuestión que Wittgenstein aborda en la última parte del Tractatus y la que exploraremos en la siguiente parte de este Deep Dive. ¡Qué intriga! Parece que tenemos mucho más que descubrir en el fascinante mundo del Tractatus. Sin duda. Retomando nuestra inmersión en el Tractatus, recordemos que Wittgenstein nos insta a ser muy cuidadosos con el lenguaje. Nos advierte sobre la posibilidad de crear sinsentidos, de construir frases que suenan profundas, pero que en realidad no tienen ningún significado real. Es como cuando un político dice un montón de palabras bonitas, pero no propone ninguna solución concreta a los problemas. Exactamente. Mucho ruido y pocas nueces. Y una de las trampas más comunes del lenguaje, según Wittgenstein, es la confusión entre decir y mostrar. ¿A qué te refieres con eso? Sí. Es lo mismo decir algo que mostrarlo. No necesariamente. Si digo, el cielo es azul, no estoy mostrando que el cielo es azul. Claro. No necesariamente. Recuerda que Wittgenstein argumenta que hay ciertos aspectos del mundo como la lógica o la ética que no se pueden expresar con palabras, sino que se muestran en la estructura misma de la realidad y en nuestra experiencia de ella. Entonces, es como si el lenguaje fuera un mapa. Que puede guiarnos a través del territorio de los hechos, pero que no puede capturar la esencia misma del territorio. Esa es una excelente analogía. El mapa puede ser muy útil para orientarnos, pero no debemos confundirlo con el territorio real. Claro. Y lo mismo ocurre con el lenguaje. Puede describir los hechos, puede nombrar las cosas, pero no puede sustituir la experiencia directa de esos hechos. Ya veo. Entonces, si queremos comprender la ética, por ejemplo, no debemos buscar una definición verbal precisa, sino más bien prestar atención a cómo se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Exactamente. La ética no es un conjunto de reglas abstractas, sino una forma de vida, una manera de ser en el mundo. Ya veo. Y eso no se puede expresar con palabras, sino que se muestra en la forma en que actuamos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás. Si lo pensamos bien, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es correcto e incorrecto, aunque no podamos explicarlo con palabras. Sí. Es como si la ética estuviera tejida en el tejido mismo de nuestra experiencia. Precisamente. Y esta idea de que hay aspectos del mundo que se muestran, pero no se dicen,
tiene implicaciones muy profundas para la forma en que entendemos la filosofía. Si el lenguaje tiene límites, significa eso que la filosofía tradicional que se basa en el análisis del lenguaje está condenada al fracaso. Es una pregunta compleja, sin duda. Sí. ¿Qué pensaría Wittgenstein de la filosofía que se hacía en su época? ¿La consideraría un sinsentido? Esa es una pregunta que muchos filósofos se han planteado a raíz del Tractatus. Algunos han interpretado la obra de Wittgenstein como un rechazo total a la filosofía tradicional. Otros, en cambio, han visto en ella una llamada a renovar la filosofía, a encontrar nuevas formas de abordar las grandes preguntas que nos inquietan. Entonces, ¿el Tractatus no es una obra que ofrezca respuestas definitivas? No. Sino más bien un punto de partida para una nueva forma de pensar la filosofía. Exactamente. Wittgenstein nos desafía a ir más allá del lenguaje, a buscar el significado en la experiencia, en la intuición, en la contemplación silenciosa. Nos invita a ser humildes ante la complejidad del mundo, a reconocer que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, pero que no por ello dejan de ser importantes. Y si la filosofía no puede ofrecernos respuestas definitivas, ¿cuál es su valor entonces? Buena pregunta. ¿Para qué sirve? Para Wittgenstein, la filosofía no es una ciencia que busca descubrir verdades objetivas, sino una terapia que nos ayuda a liberarnos de las confusiones que crea el lenguaje. Es como un espejo que nos muestra las trampas en las que caemos al pensar y hablar sobre el mundo. Entonces, la filosofía es una especie de autoayuda intelectual. En cierto sentido, sí. Una forma de desenredar los nudos mentales que creamos con el lenguaje. Wittgenstein creía que la filosofía no podía resolver los problemas del mundo, pero sí podía ayudarnos a vivir con ellos de una manera más serena y lúcida. Me parece una idea muy atractiva. A menudo nos enredamos en discusiones interminables sobre conceptos abstractos, sin darnos cuenta de que estamos atrapados en un laberinto lingüístico. Sí. Wittgenstein nos ofrece una salida de ese laberinto, invitándonos a mirar más allá de las palabras, Exacto. a conectarnos con la experiencia directa de la realidad. Y esa conexión con la realidad no se limita a los hechos observables, sino que también abarca las dimensiones más profundas de nuestra existencia, como la ética, la estética y la espiritualidad. Hablando de espiritualidad, el Tractatus termina con una frase muy enigmática. Sí. De lo que no se puede hablar es mejor callar. ¿Qué crees que quiso decir Wittgenstein con eso? Es una frase que ha generado mucha controversia e interpretación. Algunos la han visto como una expresión de agnosticismo, una renuncia a hablar de lo que está más allá de nuestra comprensión. Otros, en cambio, la han interpretado como una invitación a la contemplación silenciosa, a una experiencia mística que trasciende el lenguaje. Entonces, es posible acceder a un conocimiento que está más allá del lenguaje. Esa es la pregunta. Hay una dimensión de la realidad que solo se puede experimentar en silencio. Quizás, como decía el poeta, hay silencios que lo dicen todo. Esta es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Wittgenstein no nos da una respuesta definitiva, pero nos desafía a explorar los límites del lenguaje y a buscar el significado en lo inexpresable. Y al hacerlo quizás podamos encontrar una paz que el lenguaje con todas sus trampas y limitaciones no puede ofrecernos. Una paz que solo se encuentra en el silencio, en la contemplación, en la experiencia directa de lo que no se puede nombrar. Quizá, pero una cosa es segura. El Tractatus nos deja con una sensación de asombro y misterio. Una invitación a seguir explorando las profundidades del pensamiento y la experiencia humana. Hemos recorrido un largo camino explorando el Tractatus Logico-Philosophicus. Sí. Desde la idea del mundo como una colección de figuras hasta la enigmática frase final, de lo que no se puede hablar es mejor callar. Pero queda una pregunta importante. ¿Cuál es el legado de esta obra? ¿Cómo ha influido en nuestra forma de pensar y en la filosofía en general? Es una pregunta fascinante. El Tractatus ha tenido un impacto sísmico en la filosofía del siglo XX, generando debates e interpretaciones que continúan hasta nuestros días. Es increíble cómo un libro tan corto y denso puede tener un impacto tan profundo y duradero. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo las ideas de Wittgenstein han influido en la filosofía posterior? Por supuesto. Una de las influencias más notables es en el desarrollo de la filosofía analítica, una corriente que se centra en la clarificación lógica del lenguaje. Wittgenstein, con su análisis riguroso de las proposiciones y su insistencia en la conexión entre lenguaje y realidad, sentó las bases para esta escuela de pensamiento. Entonces, podríamos decir que Wittgenstein es uno de los padres de la filosofía analítica. Sin duda. Aunque él mismo se distanció de algunas de las ideas que desarrollaron sus seguidores. Su influencia en esta corriente es innegable.
¿De acuerdo? Pero el impacto del Tractatus va más allá de una escuela filosófica en particular. Ya veo. Sus ideas han resonado en campos como la lingüística, la psicología, las matemáticas, incluso en el arte y la literatura. El énfasis en la lógica, en la estructura del lenguaje, en los límites de la representación, todo esto ha inspirado nuevas formas de pensar y abordar problemas en diversas disciplinas. Es fascinante cómo un libro tan aparentemente abstracto Sí. puede tener un impacto tan amplio en nuestra forma de comprender el mundo. ¿Qué es lo que hace que el Tractatus sea tan relevante incluso hoy en día? Creo que una de las claves está en su llamado a la honestidad intelectual. Wittgenstein nos invita a ser críticos con el lenguaje que usamos, a cuestionar las grandes narrativas, a buscar la verdad más allá de las palabras bonitas y las frases hechas. Ya veo. En un mundo saturado de información y de discursos vacíos, llamado a la claridad y a la autenticidad es más importante que nunca. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una época en la que la manipulación del lenguaje es moneda corriente. Sí que sí. Tanto en la política como en las redes sociales. Desafortunadamente. Wittgenstein nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos usarlas con responsabilidad. Nos invita a ser más conscientes de las trampas del lenguaje, a no dejarnos engañar por las apariencias. Exactamente. Y nos recuerda que hay aspectos de la realidad que no se pueden capturar con palabras. Recuerdo. La ética, la estética, la experiencia mística son dimensiones que se muestran en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras relaciones, pero que no se pueden reducir a una fórmula lingüística. Quizás sea en ese silencio. ¿Sí? En ese espacio donde las palabras se quedan cortas, donde encontramos el verdadero significado de la vida. Es posible. Como decía el poeta, hay silencios que lo dicen todo. Hermosa frase. Y creo que esa es la gran enseñanza de Tractatus. Aprender a escuchar esos silencios, a encontrar la verdad en lo inexpresable. Es una invitación a un viaje fascinante. Un viaje que nos lleva más allá de los límites del lenguaje hacia las profundidades de la experiencia humana. De acuerdo. Un viaje que cada uno debe emprender por sí mismo, guiado por la luz de su propia intuición y por la sed de conocimiento auténtico. Y con esa hermosa reflexión, damos por concluido nuestro viaje a través del laberíntico mundo del Tractatus Lógico-Filosóficos. Esperamos que esta inmersión profunda les haya inspirado a seguir explorando las ideas de Wittgenstein y a buscar su propia verdad en el silencio de lo inexpresable. Hasta la próxima. Gracias, maestros, una vez más. Y gracias a vos por escuchar este antilibro completo. Si te gustó, déjanos un like, un comentario y suscríbete para mucho más. Hasta la próxima. Chau.